Bienvenido, Víctor Fernández de La Buena Huella a Regenera Lanzarote. Doble ilusión que estés aquí, ¿no? Porque además tienes mucho que decir en Lanzarote, pero también a nivel global. Y hoy vendrás a hablar de Regenera, pero esa escuela regenerativa competitiva y ese modelo que tenéis en La Buena Huella. Así que, sin más, te doy paso y te daremos 45 minutos de tu intervención. Yo iré viendo si hay preguntas en el chat y después las contestarás. ¿Te parece? Fenomenal. Bueno, muy buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias, Juanma, en la parte técnica. Muchas gracias por la invitación a participar, a sumar en esta acción de Regenera Lanzarote que yo creo que tanto pozo y tanto legado nos va a dejar a todas aquellas personas que nos parece fundamental el presente y futuro de Lanzarote y de la Graciosa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Yo soy Víctor Fernández, soy el socio director de La Buena Huella y alguna cosilla más. Hoy lo que vamos a hablar es desde el punto de vista de la Escuela Regenerativa Competitiva, lo que para nosotros lleva a la construcción del turismo regenerativo competitivo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar para el epicentro, ¿vale? ¿Sabes quién es el epicentro? ¿Sabéis quién es el epicentro del turismo regenerativo competitivo? Pues tú. Es decir, cada uno de nosotros, cada una de nosotras somos el epicentro de lo que pase en el turismo. Estemos más o menos directa o indirectamente relacionados con la industria turística, tanto emisora como receptiva, somos parte del impacto. Somos parte del resultado de la principal actividad, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, en el territorio. Lo primero que vamos a hacer es eliminar algunos de los falsos mitos sobre la sostenibilidad, ¿vale? Esto de que la sostenibilidad es cara es un gran mito y es una gran estafa, ¿vale? Hacer el tonto es caro. Es decir, llevarnos por el falso marketing, por el greenwashing, en el que tú vas a un supermercado y por tener una etiqueta que aparece como eco, es el doble de cara que uno que no tiene etiqueta eco sin una evidencia detrás, es hacer un consumo irresponsable y hacer el tonto y perder dinero. Ahora bien, si en vez de dos luces necesito solo una, consumo la mitad, emito la mitad, pago la mitad. Por ende, la transición energética nos lleva a que, por lógica, la sostenibilidad es uno de los pilares para la eficiencia también económica, tanto de empresas como de personas, del sector turístico como de otros. La sostenibilidad no tiene nada que ver con el negocio, dicen algunos. Es como, no, vamos a hablar de lo importante y cuando hablemos de lo importante luego hablamos de la sostenibilidad. No. De hecho, la sostenibilidad no tiene un capítulo dentro de la empresa, aunque parezca mentira porque cada vez hay más departamentos de RSC, etcétera. La sostenibilidad es uno de los pilares transversales que ha de acompañar a todas las acciones, a todas las operaciones y a todos los seguimientos de todos los profesionales y de las profesionales que conforman la empresa y sus relaciones. Es decir, ya hay leyes que limitan la construcción de nueva hotelería, lo cual, fijaros si la sostenibilidad tiene que ver con el negocio. Hay leyes que ya están dictando los límites de producción. Fijaros si tiene que ver con el negocio. Es igual que cuando se dice, oye, la sostenibilidad limita el desarrollo. Bueno, yo no sé si alguna de las personas que hoy nos están escuchando o en algún momento escucharán esta sesión, si alguien corre. Ahora está muy de moda el ser runner. ¿Correr es bueno o es malo? Pues depende. Si corres bien, adelgazas, sociabilizas, te relajas. Si corres mal, te lesionas, caes de baja, estás en el sofá, engordas. Claro, el desarrollo de la empresa o el desarrollo personal es como correr. Si es un desarrollo positivo, cuanto más desarrollo hay, más impacto positivo genera. ¿Qué vamos a intentar las personas y entidades que te rodeamos? Pues que te desarrolles más. Porque cuanto más te desarrollas, mejor para todo el mundo. Ahora bien,
corres mal, te desarrollas mal. Cada vez que cuanto más desarrollas tu actividad, más impactos negativos generas, pues evidentemente esa actividad no solo se tiene que limitar, sino que acabará teniendo que desaparecer, ya que es nociva para las personas, entidades y entorno que rodeamos a esa actividad. Con lo cual, es un falso mito el que la sostenibilidad per se limite el desarrollo. Acordaros siempre de, si corro bien adelgazo, si corro mal me lesiono. El desarrollo es igual que correr. Cuando hay mucha gente que te dice, o muchas empresas, o muchas opiniones de por ahí, la sostenibilidad no se come. Mentira. Mentira. Cuando vais a los mercados emisores, el discurso de Lanzarote en la World Travel de Londres, en la ITB de Berlín, ahora acabamos de volver de un summit global en Estrecho Magallanes, cuando tuvimos la oportunidad de compartir a través de Tour España en Nueva York un discurso propio de Lanzarote, siempre hablamos de sostenibilidad. Hables con quien hables. Muchas veces se reconoce a Lanzarote a través de César Manrique, ¿verdad? Muchas veces los turistas se dicen, ¿y qué tengo que ver? Y se les redirecciona a los jameos, a las cuevas verdes, es decir, a los CAC, que son elementos distintivos de la isla diferente, se caracteriza por aquellos elementos intrínsecos a la sostenibilidad medioambiental, social, cultural de Lanzarote y de La Graciosa. Fijaros que es a través de ese discurso, a través de donde estamos captando turistas, a través de donde estamos captando clientes en la primera industria de impacto económico en la isla. ¿Cómo que de la sostenibilidad no se come en Lanzarote? Todo lo contrario. Hay que trabajar por el planeta a costa del resultado empresarial. ¿Creéis que alguien estamos de verdad dispuestos a sacrificarnos por el planeta? Y más una empresa que tiene la obligación de ganar dinero. Esto no puede ser. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy lo que vamos a ver es cómo hacerlo bien tiene premio. Cómo ser un activo para el planeta rentable. Cómo operando de manera más eficiente generas un mejor impacto ASG. Eso es lo que vamos a ver hoy. Al igual, y ya terminando en esta primera diapositiva de desmontar mitos, esto de que yo cumplo, hago lo que toca cuando toca, no vale. No vale. Tenemos la obligación de anticiparnos, así como tenemos la oportunidad de fijar nuestra posición y trazar una auténtica estrategia responsable que nos lleve a aplicar cuando nos convenga, donde nos convenga, los esfuerzos que hayamos proyectado para conseguir los resultados que queremos. No vale con hacer lo que toca cuando toca. Hay que coger el toro por los cuernos y liderar nuestro futuro a través de liderar nuestro impacto. ¿Qué es ser sostenible? Yo aquí sí que es cierto que vamos a hacer estos 45 minutos, un poquito de charla más continuada, en cualquier momento me podéis interrumpir y habrá unos últimos 15 minutitos en los cuales pues podáis volcar todas las dudas que hayáis ido generando a lo largo de la charla, etc. Pero aquí sí que me parece interesante y podéis aportar, por ejemplo, a través del chat, es responder esta pregunta de qué es ser sostenible. Y sobre todo, ¿qué es no ser sostenible? Y por encima de las dos primeras, ¿quién determina quién es sostenible y quién no? Para terminar haciendo una reflexión en voz alta de ¿y a quién consideramos que no es sostenible? ¿Qué hacemos? ¿Le echamos de la isla? Sostenibilidad e inclusión. Pensemos que la inclusión es un elemento de sostenibilidad social y en este caso la distinción entre sostenible y no hay un baremo internacionalmente aprobado y por ende hay que tener mucho cuidado a la hora de catalogar. Ahora bien, ¿podemos ser concretos cuando hablamos de sostenibilidad? Por supuesto. ¿Podemos ser más ambiciosos que ser menos malo para no romper
la baraja? Por supuesto que sí. Debemos de ir a ser regenerativos. Es el título de estas jornadas, Regenera Lanzarote. ¿Qué es ser regenerativo para la escuela regenerativa competitiva? Aportar más de lo que se quita. Tan sencillo como eso. Aspiramos a grandes objetivos imposibles, como me voy a descarbonizar el 100% de mi operación, el de mi cliente y el de mi cadena de valor hoy. No puedo. No hay tecnología, vivo en ultramar, tengo una dependencia logística exterior enorme, es decir, no puedo. Papel cero. Ay, pero es que yo apunto a veces en papel. No, tampoco. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para ser regenerativo? Para alcanzar el estado en el que yo aporte más de lo que quito y por ende soy un auténtico activo para el planeta, debo de operar en dos sentidos. Siempre viendo mi acción en balanza, en un extremo de la balanza tengo el signo positivo, en el otro extremo de la balanza tengo el signo negativo. Y voy a concretar sobre qué van a medir mi desempeño, sobre qué me van a medir en cuanto a si soy regenerativo o no. 5 esferas. Mi buen gobierno, la economía, lo social, lo medioambiental y lo cultural. Dentro de estas 5 esferas se van aterrizando diferentes aspectos. Por ejemplo, en cuanto a medio ambiente, me van a determinar a partir de la energía, el agua, los residuos, la merma alimentaria. Es decir, me van a medir por cosas concretas. Y a partir de ahí vamos a ver estados reales de consecución de regeneración. ¿En qué parte de la fórmula me sitúo como regenerativo? Cuando los impactos positivos del buen gobierno, de la economía social, medio ambiente y cultural en su cómputo general son mayores que estos mismos impactos sobre estas mismas esferas, pero de signo negativo. Así es como nos construimos a nivel matemático, ¿vale? En regenerativos, que no deja de ser aportar más de lo que se quita. Por tanto, no se trata solo de abrazar árboles. Tampoco se trata de quemarlos. Es decir, con estas dos diapositivas, lo que quiero comentar es que la sostenibilidad va mucho más allá del impacto medioambiental, va mucho más allá de la regeneración en cuanto a si hay un espacio sin una vegetación, poner vegetación. Además, cuidado, porque muchas veces, si no se pone la vegetación adecuada, estamos siendo extraordinariamente nocivos, ya que, por ejemplo, en Lanzarote, lo que hay que hacer es fijar el suelo y no plantar árboles que no tocan. Se trata de gestionar desde el egoísmo y el egocentrismo, es decir, el egoísmo de la persona, el egocentrismo de la empresa. Porque vamos a ver cómo es fundamental que a través de una operación inteligente y responsable unimos el impacto en las esferas medioambientales, sociales y culturales con el retorno que obtengo en mi gobernanza, en mi capacidad de gobierno y en mi economía. Son directamente proporcionales. Trabajando por mí, trabajo por el planeta. Trabajando por el resultado de la empresa, trabajo por el resultado local, en este caso insular. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa competitiva? Porque podríamos decir, si yo os hago una pregunta y dejo solo RSCC, dice, ay, oye, se te ha escapado una C de más, es una errata, ¿no? La famosa responsabilidad social corporativa. ¿Qué es lo que sucede con la responsabilidad social corporativa? Que se asimila solo a las empresas que legalmente están obligadas. Ejemplo, presentar el reporte sobre la información no financiera está de hoy ligado para empresas de a partir de 250 empleados. Presentar un plan de igualdad, tenerlo registrado, es para empresas de a partir de 50 empleados. ¿Qué sucede con el resto de las empresas? ¿No tenemos una obligación y una oportunidad de reportar nuestra ASG? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que nos falta?
ver su importancia, ver su urgencia y ver su alineamiento con nuestro presupuesto y estrategia empresarial. Y de ahí la necesidad de evolucionar la responsabilidad social corporativa a la responsabilidad social corporativa competitiva. Son cosas del comer, son cosas del hoy. Vamos a ver cómo lo conectamos. La responsabilidad, hay que aspirar a una cosa muy, muy, muy sencilla, pero que hacemos muy, muy pocas veces, que es sobre lo que tenemos que trabajar. Muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, de regeneración, nos lleva el deseo de influir sobre todo, de conseguir resultados en todo. Y al igual que cuando uno tiene una empresa, claro que siempre hay áreas de mejora y siempre hay un plan de mejora al corto, medio, largo plazo. Pero ¿podemos hacerlo todo hoy o siempre tenemos cosas pendientes? Siempre tenemos cosas pendientes. Tenemos que fijar los límites y alcance de nuestra responsabilidad sobre qué vamos a actuar. Necesitamos fijar la materialidad. Cuando hablamos de informes de materialidad, informes de doble materialidad, la materialidad no deja de ser, hablando mal y pronto, ¿vale? Sin entrar en demasiada teoría, ¿vale? Ni términos complejos, la materialidad es en qué se materializa mi acción. ¿En qué materializamos? El análisis de doble materialidad lo que te hace es, oye, ¿dónde están las oportunidades y riesgos según grado de importancia y urgencia de tu stakeholder interno, que ahora vamos a ver cuáles son, y de tus stakeholders externos, que ahora vamos a ver cuáles son? ¿Vale? Es decir, en qué hay que priorizar, en qué hay que materializar, sobre qué vamos a actuar, según la importancia y urgencia de los riesgos y oportunidades que vemos los que estamos dentro y ven los que están fuera, pero son partes interesadas. Ahora vamos a ir viéndolo claramente. Lo primero es, ¿qué son estos stakeholders? Es decir, ¿cuál es la parte social de la responsabilidad social corporativa competitiva? Pues quienes conformamos la operación, quienes estamos implicados, quienes somos impactados e impactamos sobre la actividad. Muy importante, hay que contemplar sobre todas las personas y entidades a las que tú impactas cuando haces una actividad y tienes que contemplar a todas las personas y entidades que te impactan mientras estás en la actividad. Esto es muy importante, este doble flujo. Tienes los stakeholders internos. ¿Cuáles son los grupos de interés o partes interesadas internas? La propiedad de la empresa, la dirección de la empresa y el equipo que sin tener parte de la propiedad y sin tener mando directivo, forma realmente la plantilla de la empresa. ¿Qué stakeholders externos tenemos en la actividad? La administración pública, de quien depende los accesos, de quien depende la seguridad, de quien depende la sanidad, de quien depende tantas cosas tan importantes como la tributación o las relaciones externas, la defensa jurídica, la estabilidad social. También tenemos la competencia. La competencia son empresas, competencia nuestra, forman un stakeholder completo. También otro stakeholder fundamental para una empresa es el cliente. O el proveedor también es un stakeholder externo, fundamental. Tenemos que contemplar, por tanto, la responsabilidad social corporativa competitiva, contemplando, la redundancia, a quienes forman esa esfera social. ¿Quiénes están dentro de ese ente etéreo llamado social? Nuestros stakeholders internos y externos. Lo corporativo. Responsabilidad social corporativo. ¿Corporativo qué es? Corporativo es todo lo que está dentro del mundo de la corporación. Es decir, nosotros aquí, en lo corporativo, tenemos que definir bien sobre lo que la empresa o el profesional o la profesional
tiene que actuar. Y lo que está fuera de los límites de lo corporativo no entra mientras estamos trabajando. Que luego tú aparte quieres hacer voluntariado, tú aparte tienes intereses específicos, apoyas determinados movimientos, fantástico. Pero no dentro de los límites de lo corporativo. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Hay que centrar la materialidad de lo que está dentro de lo corporativo. Y para identificar bien los límites de lo corporativo, tengo que identificar dos cosas bien diferentes. La operación y la organización. Hay una gran diferencia y hay una forma de gestionar lo que se encuentra dentro de estos dos círculos diferente. La organización es todo aquello sobre lo que tengo capacidad directa de actuación. Es decir, yo decido, hago, punto pelota. Ahora bien, ¿todo el ámbito de impacto de la empresa, de lo corporativo, está dentro del círculo de organización? No. ¿Qué os puede sonar que está fuera de la organización, pero dentro de la operación y que determina de una manera esencial nuestro impacto y muy en concreto el del turismo? El cliente. ¿El cliente está dentro de la organización? No. ¿Forma parte de la operación turística? Hombre, claro. Si le da por hacer el cabra y meterse donde no debe de meterse y donde no puede meterse en el Parque Nacional Manfaya, fijaos si impacta, que parece que toda la industria del turismo es quien está encima ahí y metiéndose donde no debe, cuando es un cliente. ¿Qué sucede aquí? Claro, no puedo actuar con la misma diligencia y con la misma rotundidad que con los agentes que están dentro de la organización, pero no hago nada bajo ningún concepto. Tengo una responsabilidad y debo de hacer cosas dentro del margen de la operación. Ahí paso de la acción a dos elementos fundamentales y que hay que trabajar con mucha maestría: la influencia y la recomendación. ¿De qué depende la influencia y la recomendación? De la capacidad que se tenga de convencer a la otra parte. ¿Sobre quién se puede influir con mayor facilidad? En el caso de la industria turística, sobre los proveedores. ¿Por qué? Porque le puedes decir: Pepito, estoy encantado de seguir comprándote, pero que sepas que hemos establecido unas normas de compra responsable que me obligan a pedirte una serie de cosas con respecto a los derechos laborales en tu empresa, los derechos humanos, a cómo generas el producto, tus impactos medioambientales, si tienes algún tipo de certificación medioambiental. Y si no lo tienes, pues a partir del año que viene, por norma de la empresa, no me van a dejar comprarte. ¿Puedes obligar a Pepito a que tenga un tipo de comportamiento en derechos laborales? No. ¿Le puedes decir, oye, a partir del año que viene, si no lo tienes, no te puedo comprar? Sí. ¿Qué sucede? Que si tienes un producto o proveedor sustitutivo, sin daño a tu competitividad ni a tu rentabilidad, estás ayudando a que tu cadena de valor adquiera tu responsabilidad social corporativa y se amplíe tu impacto positivo a la operación. ¿Sobre quién haces una recomendación? Sobre el cliente. ¿Tienes esa capacidad coercitiva para convencer con las mismas herramientas que a un proveedor? No. Con lo cual hay que centrar la capacidad y empezar a utilizar más herramientas como el engagement, como la sensibilización, como la gamificación, para que se logre hacer ver al cliente la importancia de su impacto y acompañarle para que, según su desempeño, disfrutando de la experiencia turística, tenga un impacto regenerativo. A partir de aquí, como digo, hacerlo bien tiene premio. A partir de aquí tenemos que ver,
¿vale? A través del mismo ejemplo que os he puesto de si correr es bueno o es malo, ¿vale? Realmente si estamos generando un círculo virtuoso o un círculo vicioso, ¿vale? Si nosotros aplicamos una responsabilidad social corporativa competitiva a partir de una doble materialidad correcta, adecuada, acertada, estaremos llevando a la actividad turística a un círculo virtuoso y por ende a una operación conectada de impacto regenerativo. De lo contrario, estaremos en una situación de círculo vicioso, debiendo no solo de controlar, sino minorar y en algunos casos eliminar esas prácticas o desarrollo empresarial nocivo. ¿Cómo se determina la prioridad de la acción? Vamos a ir a la chicha. Dices, oye, mira, vale, estoy convencido. Fenomenal. Venga, estamos evangelizando. Bien. Ahora, llévame, ayúdame. Yo no te puedo llevar a ningún lado, pero sí que te puedo ayudar. ¿Cómo pasar a la acción? Se pasa a la acción a través de elementos que deben de ir cumpliéndose primero. Primero una cosa y después otra. Lo primero que hay que hacer es cumplir ley. Lo primero es cumplir ley. No está en donde yo querría estar, no está en mis prioridades éticas o morales, no, está en cumplir ley. Ya hoy hay leyes en materia de ASG, hay leyes medioambientales, hay leyes sociales, hay leyes en materia de derechos humanos, de transacción. Hicimos un trabajo hace unos meses en el cual identificamos 968 textos legales vigentes en España de impacto ASG, ambiental, social o de gobernanza. De estos, sí que es cierto que la inmensa mayoría no tienen cuadro punitivo, es decir, son leyes que de no cumplirse no tienen penalización ni económica ni penal, cosa que se tiene que trabajar para cambiar. Pero 165 de estas legislaciones sí tienen cuadro punitivo. Es más, hay algunas leyes que de incumplirse llevan al cierre de la actividad, al cierre. Ya no hablamos de aspectos penales, penas de prisión, inhabilitación, etcétera. Que también. Una vez que fijamos qué me dice la ley y lo cumplo, tengo que ir al impacto de la operación y sobre la operación. Realmente aquí vuelvo a ser egoísta y en este caso vago, y es ¿con qué impacto más? ¿Con qué acción impacto más? ¿Con qué acción impacto sobre más cosas? ¿Cómo haciendo lo mínimo posible consigo lo más posible? Y eso tengo que verlo desde mi realidad, desde mi operación. No es lo mismo una empresa en Barcelona que una empresa en Taiche. No es lo mismo. No es lo mismo una empresa de un sector que de otro. No es lo mismo una empresa de un tamaño que de otro, de un número de empleados que de otro. Con movilidad en su operación o sin movilidad. Tengo que ver el impacto de la operación y sobre mi operación. No vale copiar. Y por tercer lugar, compromisos adquiridos. ¿Qué he dicho que voy a hacer? Muchas veces pasa como ahora que nos estamos acercando a las Navidades, ¿no? Esto de los buenos deseos, el y voy a hacer, y voy a continuar, y en febrero ni he hecho ni he continuado. Esto en el mundo de la empresa, de la responsabilidad social corporativa competitiva, está muy penalizado. Ahora mismo estamos en una sobreinformación, con una sobreexposición y evidentemente deberíamos de llevar a término los compromisos adquiridos. Si yo establezco una serie de objetivos empresariales, una serie de compromisos en mi ADN, mi misión, valores, sin duda en mi reporte regenerativo deben de estar
reportados mi punto de situación con respecto a esos compromisos, a esos objetivos y no otros. Porque si no, nosotros lo que estamos incurriendo en el caso de la sostenibilidad es greenwashing y lo que estamos teniendo es una rotura de marca y una rotura de notoriedad. Si no tenemos relevancia por rotura de nuestros compromisos, no tenemos relevancia en cuanto a propuesta de valor de servicio para nuestro cliente final, no hay ningún tipo de sentimiento de pertenencia y no hay ningún tipo de posición de la empresa como activo dentro de un territorio que nos mira como alguien falto de esencia, falto de ADN y falto de impacto sobre terceras partes. Importante. ¿Cómo lo hago? Ley, operación, compromisos. ¿Cómo opero? Siempre de la misma manera. Acción, impacto, retorno. ¿Qué hago? ¿Qué provoca qué sobre el entorno de las personas? Lo cual me genera qué. Hago, genero, recibo. Este silogismo siempre ha de mantenerse igual. Así se construye una política ASG, de mayor o menor intensidad, de mayor o menor complejidad, pero siempre bajo este esquema o silogismo. Acción, impacto, retorno. Esto, lo que sí que comparto con todas y con todos vosotros es que permite que sin ser expertos ni expertas en materia ASG, sin tener tiempo, sin tener recursos y sin invertir dinero, todas las personas sin excepción podemos tener nuestro esquema, nuestro plan de acción ASG. Acción, impacto, retorno. ¿Tiene beneficios? Ya os digo yo que sí. ¿Qué beneficios tiene aplicar una responsabilidad social corporativa competitiva dentro de la actividad turística o de cualquier otra? La sostenibilidad está de moda. Desde luego, yo, si hay una persona que no sea de marketing, ese soy yo. Se me da fatal. Para eso hay gente dentro de la empresa. ¿Vale? Pero está de moda. Y lo que tengo claro es que eso, si bien es un arma de doble filo, porque a veces es una moda que implica greenwashing y eso hay que luchar contra ello, ¿vale? Muchas veces está acompañando procesos de personas que están entrando en la responsabilidad social corporativa simplemente porque todo el mundo habla de ello. El cliente prefiere comprar una empresa responsable. En este punto no voy a entrar a si está dispuesto a pagar más por comprar a una empresa responsable. Que ya os digo yo que si el precio se va en más de un 5%, el cliente a día de hoy en una masa no está dispuesto a pagar más por comprar una empresa más responsable que otra. ¿Es triste? Es triste. ¿Es una realidad? Es una realidad. Y sobre las realidades tenemos que operar. Pero sí que es cierto que a igualdad de condiciones, un cliente prefiere comprar a una empresa responsable que a una que no lo es. Esto es un dato también igualmente objetivo. Es más fácil y barato financiarse. Hay múltiples productos financieros hoy en la banca comercial que te permite acceder a una financiación con mejores condiciones, por ejemplo, mejores plazos y menor coste, menor interés. Un ejemplo dentro del turismo fue la renovación del Palacio de la Tinta en Málaga, en el que se hizo por 30 millones de euros, 15 millones los puso de fondos propios el grupo hotelero que compró el establecimiento y 15 se captaron en medios financieros tradicionales. Al pasar un rating de ASG y entrar en un producto de sostenibilidad, se ahorró en la operación financiera 150.000 euros. Una barbaridad. Datos objetivos que nos llevan a que hoy es más fácil y barato financiarse. No en una operación de 30 millones como es esto, en una operación de 50.000. También. Productos de la banca comercial.
También te permite acceder a ayudas. Ya hay ayudas, becas, subvenciones que están supeditadas a que aportes documentación sobre tu desempeño en sostenibilidad. ¿Tienes algún tipo de certificación medioambiental? Sí, no. ¿Tienes plan de igualdad? Sí, no. ¿Tienes algún tipo de etiquetado en producto de control sobre proveedor local? Sí, no. Y todo eso te lleva a estar mejor o peor posicionado a la hora de obtener ayudas. Recordemos que las más famosas en estos años son los famosos fondos Next Generation, que provienen de Europa, 750.000 millones de euros a nivel europeo para los 27, 140.000 millones de euros de estos a España, y estos, está publicado el pliego, están supeditados a 4 ejes tractores, 3 de ellos de sostenibilidad: transición energética, igualdad, cohesión social territorial y el cuarto, que es digitalización. Acceso a mercados. Ya hay mercados que están diciendo, para acceder aquí tienes que tener un rating determinado. Para establecer en algunas áreas geográficas de España e internacionales, tienes que cumplir con una serie de elementos y aportar una serie de protocolos en operación. Cumplimiento de ley. Como decíamos antes, lo más importante y lo inicial es: ¿cumples ley? Porque si no cumples ley, si es una de las que tiene cuadro punitivo, te vas a ver en serias dificultades, tanto de penalidad económica como de penalidad penal, impactando sobre tu vida personal. Mejor posición en las relaciones con la cadena de suministro. Ya hay cadena de suministro que está favoreciendo el facilitar servicios a empresas con determinada política ESG. Al igual que, si vamos al revés, ya hay grandes clientes, grandes empresas, que para comprar a proveedores te están exigiendo una serie de cualificaciones, tanto de calidad como de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, para el IBEX 35, cuando tú eres proveedor, lo que te mandan es una serie de requerimientos y documentos que le tienes que mandar para darte de alta como proveedor, ¿vale? Y dentro de esto hay un buen número de requerimientos ligados a la sostenibilidad. Si quieres gran cliente, tienes que prepararte para ello. Disminución de los costes salariales. ¿Por qué disminuye los costes salariales? Porque si tienes unas buenas políticas sociales, disminuyes el porcentaje de absentismo, el nivel de rotación, el nivel de bajas, y todo esto, sumado a, por supuesto, la disminución de conflictividad laboral, se lleva a que, a tanto por hora invertida o por hora perdida, tiene unos costes salariales totales por año que van muy por encima de la inversión en las medidas en derecho laboral. Aumento de la eficiencia operativa. He dicho antes, la eficiencia operativa te lleva a que, si haces un cambio de luminarias de tradicional a LED, dependiendo del LED que sea la tecnología, pero hay un mínimo de ahorro de un 40% y un máximo de en torno a un 70-80%, lo cual nos está llevando a que la operación es más eficiente y el coste por la operación, por los recursos adquiridos, es menor. Asimismo, permite aumentar el ingreso. ¿Por qué permite aumentar el ingreso? Volvamos al turismo puro y duro. ¿A qué tipo de cliente estamos llamando los mercados emisores? Bueno, pues el cliente que está interesado en activos, en experiencias, en atractivos socioculturales, el coste por pernocta, lo que se denomina el net per diem de este tipo de turista, se sitúa en 123 euros, mientras el que está motivado única y exclusivamente por sol y playa, ¿vale? Se sitúa en 67. El ingreso de la isla es prácticamente el doble en el caso en el que captemos al tipo de cliente que está socioculturalmente interesado. Además de sol y playa, por supuesto, pero que tiene un interés complementario que le lleva a tener una elasticidad en la capacidad de compra, una mayor elasticidad en la capacidad de impacto a los stakeholders locales. Mejora del ambiente laboral y retención del talento. Es decir, esto es la gran discusión. Una fuga de talento. Gente, cada vez es más complicado encontrar a personas, motivar a esas personas y que se queden las personas.
¿vale? Una buena política de responsabilidad social corporativa competitiva, inteligente, aplicada, consensuada, que lleva a que la gente esté a gusto y se quede. Una buena conciliación, que no digo teletrabajo sí o no, digo conciliación con la realidad de las personas, prioridades, adaptación, llevan a la fidelización. Mejora de la relación y apoyo de la población. Está claro. Cuando tú aportas más de lo que quitas al vecino, el vecino está bien contigo. Cuando tú solo das problemas al vecino, el vecino no te quiere ni ver. Con lo cual, con una buena responsabilidad social corporativa competitiva, ¿qué estás llevando? Estás llevando a ser un activo para el planeta y ya de paso para los vecinos. Esto es un punto importante. Y por último, mejora de la notoriedad y capacidad comunicativa. Vas generando contenido, vas generando elementos de orgullo que poder compartir con terceras partes. Con lo cual, hay mucho beneficio. También hay retos y riesgos que hay que saber gestionar. Por eso hay que anticiparse, por eso hay que liderar, por eso hay que integrar auténticas estrategias empresariales, personales y profesionales para hacer de la responsabilidad social corporativa competitiva un pilar de mi éxito previniendo riesgos. Falta de tiempo, personal y recursos. ¿En las empresas nos sobra el tiempo? No, a nadie. ¿Nos sobran los recursos? No, a nadie. ¿Nos sobra el personal? No, a nadie. Hay que tenerlo en cuenta. No podemos hacer castillos en el aire. No podemos pretender implantar estrategias super chupis de multinacional si somos tres. Cuidado con eso. Somos los que somos y con los que somos vamos. Emprender procesos que la empresa entienda como complejos. ¿Tenemos pocos follones ya? ¿Tenemos pocas complicaciones en la vida? ¿Estamos dispuestos a asumir una más? No. Todo proceso de implantación de responsabilidad social corporativa competitiva ha de ser introducida como un elemento solucionador, facilitador. De no ser así, fracasará. Centrarse en los puntos débiles en vez de en los fuertes es un gran error. Si yo tengo un camino en el que estoy a 3 metros de la meta y otro en el que estoy a 10, empiezo por el de 3, llego a la meta y cojo fuerza y sigo. Muy importante, vamos a partir de las fortalezas. Por eso en los famosos DAFOs yo siempre recomiendo empezar por los FODAS. Fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. No informar ni capacitar ni motivar al equipo para que lidere el proceso. Esto no puede ir bajo ningún concepto de que unos seres, unos entes llamados consultores y consultoras aparezcan en una empresa, hagan, deshagan sin que nadie sepa lo que ha pasado, den un resultado como cierto y se vayan por la puerta dejando eso ahí. No funciona. Hay que informar, capacitar, motivar y a partir de ahí que sea el propio equipo interno el que lidere de una forma consciente e interesada cualquier proceso. No tener capacidad de medición ni control de resultados. Cuando tú haces algo, necesitas ser informado de qué ha pasado con ese esfuerzo. Que haya sido mucho o poco el esfuerzo, tienes que saber lo que ha pasado. Lo que no puede ser es te pido, tú haces, eso ya nadie te explica para qué ha servido, para ir al mes tú qué dices. ¿Y yo para qué invertí 3 horas de mi tiempo en esto? Y nunca más se sabe. Eso genera una frustración y una barrera a cualquier otro tipo de evolución o participación futura. Esto es muy negativo. Comenzar por modificaciones estructurales en vez de conductuales es también un grave error de cualquier proceso de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si empiezas por la parte en la cual tengas que invertir, la sostenibilidad pasa a ser un elemento costoso, un elemento que quita dinero. Mientras que si empiezas por la parte conductual, esos cambios conductuales, generan beneficios y esos beneficios los reinviertes en cambios estructurales, estás generando un sistema conectado, inteligente y rentable en el que cubres con los beneficios que generas las inversiones que necesitas para entre todas las partes generar los resultados finales de un sistema de evolución de sostenibilidad. Generar
un proceso excluyente en vez de un elemento de adhesión-orgullo es también otro riesgo, otro reto que no puede ser. No, es que hay gente que jamás va a asumir esto. Bueno, pero son parte de esto. Tendrán un rol u otro. Serán embajadores, serán constructores, serán aplicantes, lo que queráis, pero están dentro del tablero. Nadie puede quedar fuera. A nadie se le fuerza, pero nadie queda fuera. Hay que contemplar a todas las partes que conforman la empresa. Caer en el greenwashing. Esto de yo soy el padre de la sostenibilidad, error. Yo soy sostenible, error. Yo he conseguido y no aporto evidencia, error. Yo voy a conseguir algo que sé que no voy a conseguir, error. No entremos en eso. Verse afectado por grietas reputacionales y operativas de nuestro grupo de interés. Muy importante, acordaros. Inditex tuvo un gran problema cuando uno de sus proveedores, que no era Inditex, pero era un proveedor de Inditex, se le incendió un edificio mientras dormían las trabajadoras y trabajadores con varios centenares de muertos. Una barbaridad. Inditex tuvo un gran problema reputacional y económico por algo que hizo su proveedor, pero a su proveedor. Fue un riesgo que se convirtió en realidad y tuvo un impacto muy negativo sobre Inditex. Tomaron nota y ahora tienen una política, un protocolo de cadena de suministro brutal. Generar objetivos del proceso no alineados con los objetivos de la empresa. Por favor, no tengamos un plan de sostenibilidad y un plan de la empresa. Tenemos que tener un plan de empresa regenerativo. Otro gran reto es, más bien un riesgo, no rentabilizar lo que se hace. Tenemos que ser capaces de seguir siempre el silogismo, sistema conectado que os he contado antes. Acción, impacto, retorno. Tenemos la obligación de tener retorno de lo que impactamos. Tenemos obligación de impactar de manera positiva. Generar procesos estancos de resultados no conectados. ¿Esto qué quiere decir? Grandes proyectos que se pierden en el cosmos. Las empresas, las administraciones, las personas, muchas veces hacemos cosas de ahora estoy como loco con esto este mes. Dejas eso y en tu vida realmente lo que has hecho ya no vale de nada. Eso en la responsabilidad social corporativa competitiva es una ineficiencia enorme que no deberíamos de permitirnos. Tenemos que generar procesos conectados que con el resultado de un eslabón nos impulse para seguir promoviendo el resultado del siguiente eslabón, siempre conectado, siempre ascendente. Y con esto, por si acaso alguien tiene alguna duda, vivimos ante un tsunami regulatorio, con lo cual todo lo que hemos visto no es para mañana, ni es para cuando tenga tiempo, ni es para cuando haga las cosas importantes, porque ya hoy este tsunami regulatorio me lleva a transitar de la voluntariedad a la obligación. Aquí tenemos textos legales. Yo os podría facilitar, ¿vale?, múltiples textos legales, desde ordenanzas municipales a decretos leyes autonómicos, a leyes nacionales, a directivas europeas y reglamentos. En el caso de las directivas, una vez que se aprueban, como sabéis, tenemos 2 años, todos los países miembros, para hacer la transposición. También hay muchas ayudas, financiación y oportunidades derivadas de estas legislaciones y regulaciones. Hay muchas oportunidades. Las podemos aprovechar. Muy probablemente muchas de vosotras, muchos de vosotros las estéis aprovechando ya a día de hoy. Como conclusión, debemos de saber que hacerlo bien tiene premio y hacerlo mal tiene castigo. El mercado empuja. Algunos datos sobre consumo y tendencias de compra. Un estudio de la Universidad de Warwick encontró que los empleados felices son un 12% más productivos que los infelices. Pues yo no sé si en Lanzarote es un 12, pero yo cuando estoy más a gusto, trabajo mejor. Que si alguien me cae mejor, procuro que le vaya mejor. ¿No son cosas lógicas? ¿No son cosas humanas? El 82% de las compañías a nivel mundial cree que el bienestar es importante y una prioridad para la empresa. Pero esto es algo nuevo. A mí lo que me parece raro
Es que hay un 18 que no. Luego vamos a ver quién hace políticas para el bienestar, quién no, quién invierte, quién no. Eso es otra cosa. Pero ¿a quién se le puede escapar a que el bienestar de las personas involucradas en una actividad impacta directamente sobre el resultado de la actividad? Ya os digo, a mí lo que me extraña es el otro 18, ¿vale? Hay diversos, múltiples estudios de este tipo que todas y todos podéis manejar, ¿vale? Acciones de la distribución, porque dependemos de la distribución turística. Entre otras cosas, la distribución turística es la que se encarga de hacer el primer contacto, de ser la puerta de información al turista que nos encontramos ya en el aeropuerto César Manrique. Es decir, nosotros en el destino gestionamos a las personas que ya han llegado. ¿De quién depende el tipo de turista a quien llega? ¿Por qué la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote trabaja tan activamente en los mercados emisores para introducir el mensaje, los valores añadidos y las expectativas del territorio a los turistas? Necesitamos que la distribución busque, detecte, entable conversaciones, atraiga y priorice la venta, ¿vale? A ese tipo de cliente que, recordemos, nos deja un net per diem de 123 en vez de 67, con un impacto sobre el medio ambiente, sobre la sociedad y sobre la cultura, el patrimonio cultural de Lanzarote y La Graciosa, mucho más positivo que el sol y playa. Aquí tenemos las acciones de Booking, tenemos las acciones de TUI, podríamos ver las acciones de Jet2, de Expedia, los movimientos macro que se están produciendo en torno a la ISTC o Travalist. Google ya por fin está mapeando y está priorizando el algoritmo a partir de la certificación en sostenibilidad de las entidades. Todo esto ya es una realidad. Estamos uniendo ley, operación, negocio. Acciones en los destinos turísticos. Claro que se están haciendo múltiples acciones. Yo, sin ir más lejos, semana pasada tuve el honor de poder representar a Lanzarote en una serie de firmas internacionales muy importantes que tuvieron lugar en la cumbre mundial de Green Destinations en el estrecho de Magallanes, en la Antártica chilena. Fueron acuerdos muy importantes que coparticipamos con Taiwán, Belice, Riviera Maya y Colombia, a los cuales se adherirán otros 15 territorios dentro de lo que se va a conocer, ya está aprobada, como la Good Travel Alliance. Hay muchos movimientos. Es decir, no estamos solas y solos en un tipo de movimiento que va en contra de la industria. El movimiento ya va en este sentido. Para finalizar, ¿vale? Solo introducir que la Escuela Regenerativa Competitiva no es este taller, no, realmente lo organizamos en alianza estratégica con Cruz Roja Española. En el caso de Lanzarote debemos de celebrar que en marzo del 2024 de este año, pasado marzo, se abrió el Centro de Empleo de Cruz Roja, la cual, además de prestar toda la asistencia que desde hace décadas presta en Lanzarote, ahora es una fuerza motora para la conexión en empleabilidad. La escuela lo que hace es que conecta a personas que quieren y pueden trabajar hoy, que están en situación de vulnerabilidad, con empresas que necesitan trabajar, que necesitan incorporar a profesionales hoy. Atraemos, capacitamos, conectamos y fijamos empleos de calidad con un único indicador, que es a cuántas personas somos capaces de emplear y que a los 6 meses mantienen un puesto de trabajo. El motor económico ha de ser motor de equidad en los impactos y en la mejora de la vida de la población local. Tenemos unos objetivos, atraemos a personas en situación de vulnerabilidad, capacitamos profesionales, satisfacer las necesidades estructurales de las empresas, aumentar la competitividad del tejido productivo y potenciar el bienestar de la sociedad. Tenemos de este mismo año, 2024, hemos realizado 2 programas completos
con éxito en ambos y algunos datos que comparto aquí, como el 70% de empleabilidad, el 100% de puestos laborales dispuestos cubiertos y menos del 5% de abandono. Ahora bien, ¿cómo lo tenemos que hacer? El primero que se tiene que poner a prueba y la primera que tiene que estar con compromisos firmados es la escuela, ni el alumnado ni la empresa. Eso va después. Nosotros tenemos que tener una serie de compromisos, ser una herramienta al servicio de personas y empresas, actuar con equidad y promover la meritocracia, aunar capacidad profesional con bienestar personal, formar en las tareas de mayor relevancia para el acceso a puesto de trabajo, colaborar en la salida de una persona en una situación de vulnerabilidad, colaborar con la empresa en la obtención y fidelización de profesionales, promover relaciones laborales estables, colaborar a la mejora competitiva del mercado productivo, fomentar los proyectos de cooperación en formato dual y, por último, nuestro compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Los programas, que no lo vamos a ver ahora, de lo que se trata es que aunan competencia social, competencia digital, competencia en sostenibilidad / eficiencia y competencia técnica, dependiendo la función de cada uno de los programas. Esto se hace concretando en tablas. Es decir, lo que quiero compartir es que nosotros, en el ejemplo del proyecto nacional, la escuela que tengo el honor de dirigir y que realizamos en alianza estratégica con Cruz Roja, que creo que es una entidad de solvencia reconocida, ¿vale? Lo que hacemos es que no nos quedamos bajo ningún concepto en una charla, en una sensibilización, sino que los programas son hiper concretos y se centran desde el principio hasta el final en objetivos que nos llevan a resultados, como decimos, de un 70% de empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad. Situaciones muy complejas. Con esto terminamos esta parte de charla seguida y estaré encantado de que se abra un ratito de debate, de consultas, de lo que estiméis de vuestro interés. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por tu intervención. Nos quedan aquí 3 minutillos para respetar a los demás que vienen, ¿no? Y dejaré que si alguien tiene alguna pregunta, yo hago un pequeño resumen, ¿no? Víctor, me ha recordado una frase que escuché hace tiempo que decía: cuando los malos nos demos cuenta del buen negocio que es ser bueno, seremos buenos. Y Totalmente. se llama sentido común. Y te dejaría una pregunta mientras que no entran, que es, ¿y en todo esto qué es la ética y qué impacto tiene? La ética al final no deja de ser, como su propia raíz dice, ethos, ¿no? El carácter, el compromiso, ¿no? El carácter de cada uno, ¿no? Es lo que somos. O sea, para marcar lo que impactamos ha de ser de lo que somos. Si somos una cosa, no podemos aparentar otra y si aparentamos otra, no podemos obtener ningún tipo de rendimiento por lo que no somos. Ejemplo, yo cómo actúo. Yo no soy una persona especialmente ética. Yo no soy profesor de ética. Pero yo sigo siempre el mismo camino. Ser, parecer y rentabilizar. Ser, parecer, rentabilizar. La ética ha de ser algo nuestro. Nosotros somos como somos. Si somos no éticos, no lo tenemos que hacer mirar. Pero sobre todo parte de nuestro carácter. Acordémonos de ética, ethos, carácter. Lo que cerramos aquí, Víctor, te agradecen por echar la intervención con otro pequeño resumen que has dicho, ¿no? Que es: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos y transformar lo que vemos. Yo creo que nos has explicado cómo hacer para cambiar ese siendo, que estamos en modelo regenerativo, y sobre todo transformar lo que vemos, ¿no? Has enseñado alianzas, has enseñado cosas prácticas, has enseñado data, has enseñado una mirada muy clara de cómo hacer una estrategia que tienda a esa parte de rentabilizar respetando todas las partes. Así que gracias, Víctor. Un placer Gracias. tenerte aquí en Regenera Lanzarote y, y esta es tu casa para lo que quieras. Muchas gracias. Todo un placer. Un abrazo para todo el mundo.